El gobierno insiste con las circunscripciones uninominales por distrito. Esta es una oportunidad para entender por qué este sistema es tan perjudicial para las minorías. En primer lugar, porque el diseño que puede generar este tipo de armado permitiría el gerrymandering, aquel sistema por el cual se manipulan los padrones electorales permitiendo que determinados partidos políticos obtengan la mayor parte de los escaños. En segundo lugar, 4 episodios de elecciones reales, de los cuales 3 son muy recientes, nos permiten ver cómo este sistema tergiversa totalmente la cuestión de la representación minoritaria. En primer lugar, hagamos un poquito de historia. En Argentina, en 1946, el peronismo obtuvo unos muy buenos resultados electorales que le dieron el gobierno por primera vez. En ese caso, de los aproximadamente 150 diputados nacionales, más de 100 fueron al peronismo y 47 a la oposición, entre ellos los famosos 44 diputados radicales. En ese momento, la votación se hizo por el viejo sistema de la ley Sáenz Peña, mayorías y minorías. Esto permitió que la oposición tuviese algún tipo de voz que los representara en el Parlamento argentino. Pero ya en 1951, modificada la ley electoral y en este sentido implementado el sistema de circunscripción uninominal por distrito, con obviamente un diseño de gerrymandering, va a hacer que el Parlamento, la Cámara de Diputados argentina, solamente 14 diputados obtuviese la oposición, todos ellos radicales. Es decir, absolutamente en menos de 6 años había desaparecido la oposición, más allá de que los porcentajes electorales seguían siendo los mismos, tanto entre el peronismo como entre los partidos opositores. Pero 3 elecciones recientes, de hace menos de un mes, nos permiten ver cómo este tipo de sistema electoral sigue aún tergiversando la representación de las minorías. Veamos, por ejemplo, Gran Bretaña. En las últimas elecciones, el laborismo, con el 40% de los votos, no había obtenido un muy buen resultado electoral y se mantenía la mayoría de los conservadores. Sin embargo, en la elección que se llevó adelante a primeros días de julio, los conservadores, manteniendo un porcentaje similar o perdiendo unos 10 puntos aproximadamente de la elección anterior, van a ser totalmente eliminados del mapa político. Si bien mantienen la segunda posición, tienen que compartir los pocos escaños que le van a quedar a la oposición con los liberales y con otras fuerzas de menor representación. Y los laboristas, los grandes triunfadores de la jornada, con aproximadamente el 33% de los votos, es decir, 7 puntos menos que en la elección anterior, arrasan con el 60% de los escaños en el Parlamento británico. Otra situación similar le pasa a la ultraderecha del líder Farage, que haciendo una muy buena elección solamente obtiene 7 escaños en el Parlamento. Fíjense entonces cómo se tergiversa absolutamente el tema de la representación parlamentaria en el caso de un país con un distrito uninominal histórico y que sin embargo con solamente el 33% de los votos los laboristas se quedan con un gran paquete con la llave del Parlamento para hacer para reformar todo lo que quieran en los próximos años, en el próximo Parlamento. Vamos un poquito más cerca, Francia. En menos de un mes, los franceses pasaron de darle un triunfo en las elecciones europeas a la ultraderecha y a relegarla en el tercer lugar, pese a que sacaron 10 millones de votos, en las elecciones para la Asamblea Parlamentaria. Francia tiene un sistema de doble vuelta, pero las circunscripciones siguen siendo uninominales. De este modo, por un lado, la izquierda dura, que suma a socios socialistas, sale en primer lugar, pero con 7 millones de votos, y obtiene un tercio importante de la Asamblea. El otro tercio le queda a los centristas del presidente Macron, y la ultraderecha, con 10 millones de votos, se queda con el tercio menor. En este caso, podemos decir que el sistema de doble vuelta lleva a esta cuestión, pero sin embargo, si la elección fuese proporcional, seguramente tendríamos otro tipo de parlamentos y una cuestión mucho más favorable a generar alianzas en el Parlamento para llevar adelante la gestión de los próximos y últimos años de Macron en la presidencia.
Por último, el caso histórico de los Estados Unidos. En Estados Unidos se eligen por circunscripción uninominal cada 2 años los diputados o congresistas, como allí le llaman. Vamos a ver, y ahora tenemos elecciones a fines del 2024, que sin embargo solamente un 20% de los escaños son los que realmente están en juego. Esto es histórico, entre el 10 y el 20% de los escaños se ponen en juego. El resto son escaños que ya tienen su propietario, son escaños llave en mano. Los diputados, una vez que acceden a ese escaño, durante decenios se quedan en ese lugar. En muchos casos ni siquiera se les presenta competencia. Es decir, vamos a ver que probablemente tengamos un presidente republicano, un presidente demócrata, pero que en el Parlamento de los Estados Unidos, en la Cámara de Diputados, no va a haber grandes cambios, justamente por el tema de las circunscripciones uninominales y por el bloqueo que se puede generar de un presidente de un color político y un parlamento de otro color político.